Damos la bienvenida a la licenciada Caroline Ávila. Ella es experta en comunicación social. Quisiéramos, al tiempo de saludarle, Caroline, tratar un tema local, un tema que podría haber pasado por alto para la ciudadanía, pero que con razón el colectivo Voces de la Ciudad lo denuncia. Un intento, no solamente un intento, sino consumación que se ha hecho de no permitir la presencia de una conocida, destacada periodista de ese medio, Voces de la Ciudad, quien es también colaboradora de Antena 1, en una rueda de prensa de la Universidad de Cuenca, espacio en el cual resulta difícil de aceptar, de pensar que puedan estarse dando este tipo de acciones que tienen que ver con la libertad de prensa, libertad de comunicación, que es lo que sucedió allí cuando para una rueda de prensa organizada por su editora, U Cuenca Press, tema que abona más a las preocupaciones que se han dado, no se le permitió ingresar dando una explicación de que se había hecho una selección selectiva de medios, tema que quizá pudimos entenderlo, aunque de difícil digerimiento en ese intento que hizo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para seleccionar periodistas y medios en la ciudad de Guayaquil, pero en Cuenca nos cuesta pensar y aceptar menos desde la educación, desde la unidad educativa de la cual viene la Universidad de Cuenca. Claro que sí, con todo gusto, querido Gustavo. Un saludo para usted y también, por supuesto, para la audiencia. En el caso específico que usted relata, evidentemente yo quiero pensar siempre desde otra perspectiva, quizás tal vez circunstancial, y algunos me dirán que soy ingenua, ¿no? Yo quiero pensar que tiene que ver mucho con la ignorancia de un equipo que en este contexto se está rearmando, en el caso de Cuenca Press en particular, están, entiendo, reorganizándose algunas fuerzas ahí en función de la nueva administración. Y quizás, insisto, algunos me dirán que soy ingenua, en ese contexto cometen un error como el que usted acaba de describir, porque es eso, ¿no? Es un error. ¿Por qué es un error? En primer lugar, una institución pública de tanto respeto como es la universidad, la querida Universidad de Cuenca, se ha caracterizado precisamente por ser ampliamente democrática, completamente pluralista y permite en sus espacios la interacción con todas las voces posibles. Y me da la impresión, y quiero seguir pensando en esto, que ahí hay un asunto de ignorar quienes forman parte de esa representación de voces que tiene la ciudad, de las cuales por supuesto que pertenece Rosana. Esa es la razón por la cual, insisto, no puedo dar otra explicación más que la ignorancia. Y en ese contexto me parece que la solidaridad que Rosana ha recibido y que por supuesto que tiene la mía, es apenas justo en función de lo que ha sucedido y espero que ya sea de manera privada o de manera pública, de parte de una institución tan querida como la Universidad de Cuenca, Rosana reciba la explicación y las disculpas del caso, porque creo que no corresponden otra cosa más que decirle en esta, nos equivocamos y debieron haber participado no solamente Rosana y el medio al que representa, sino todas las voces posibles. De ahí que esta idea de hacer una selección de medios para cubrir ciertos temas nunca es bueno. Yo acababa de escuchar hace unas horas atrás que se está haciendo un acto público de invitación, diremos, a ciertos medios en una universidad a la que también aprecio y mucho. Y la primera consigna que se discute en estos contextos, ya en el ámbito de la comunicación estratégica, querido Gustavo, si me permite, es que tienes que incluir a todas las voces. Y hoy por hoy el sistema medial local está sumamente fragmentado, es decir, tenemos los famosos medios tradicionales que han acompañado por décadas a la comunicación social en la ciudad, pero también los medios digitales
que hoy en día tienen una diversidad enorme. Entonces, no es difícil conseguirlos. Hay chats colectivos con los cuales quienes hacen relaciones públicas, por supuesto que están inmersos y solamente es cuestión de colocar un post a veces, ¿no? Y Ujú. decirles, les estamos invitando. No es muy difícil. Y en ese contexto ya se sienten invitados. Si luego no van, ya no es problema del invitante, ¿no es cierto?, del organizador. Pero siempre el contexto, sobre todo en el caso de Cuenca, pero en general el contexto es invitar a todos. Si hay algún medio que no te cae, porque en política suele pasar eso, nunca en la Universidad de Cuenca, insisto, pero suele pasar sobre todo a nivel de la política pública. Eh, si hay algún medio de comunicación que no te cae, lo correcto en la técnica es preparar al vocero para dar las respuestas adecuadas, pero en ningún momento podrá ser a usted le invito y a usted no. Siempre esa estrategia será contraproducente. Por esa razón me atrevo a pensar que es un tema de un error que responde a un equipo que parece que está recién organizándose. Así es. Comprender una omisión con la proficuidad de medios Es. de comunicación que hay, se puede entender. Entender una especie de prohibición o veto ya es más difícil, No, pero así efectivamente es. quizá el peor consejo que puede venir desde esta comunicación estratégica o desde las relaciones públicas, como se lo llamaba, es Ujú. el de tratar de ser selectivos, permitiendo el ingreso solamente de medios amigos o alineados. En un escenario así nada puede salir bien, ¿no? Siempre mientras haya mayor diversidad, mayor pluralidad, es mucho mejor. Y ha sido esa la consigna en su momento del actual rector de la Universidad de Cuenca, razón por la cual me parecería que lo correcto es que se mantenga en esa apertura, ¿no? A que puedan todos los medios de comunicación participar y si es que algún miembro que seguro debe ser nuevo en el equipo, no está entendiendo esa consigna, pues que la corrija pronto. Bien, quisiera entrar a ver varios temas que tienen que ver con la comunicación digital, que es muy importante tratarlo cuando estamos ya entrando a la recta final de la comunicación por una campaña política en Ecuador. Hay preocupación en el mundo por la irrupción de la inteligencia artificial, sumada a todas las herramientas y métodos con los cuales convivimos ya en las redes sociales. Se han dado casos muy, pero muy graves en Ecuador, como el asesinato de esta comunicadora Erika Silva, no periodista, pero sí una ciudadana que se ha mantenido como influencer luchando por temas fundamentales de su provincia de Santa Elena, asesinada. Hemos conocido que habría sido en un momento dado, no muy lejano, víctima de un ataque de inteligencia artificial y que habría advertido en las redes en varias ocasiones de que su vida corría peligro. Tenemos otro tipo de probable víctima, más allá de juzgar si es correcto o no, pero el alcalde de Cuenca se encuentra en la picota por algo que el propio Tribunal Contencioso Electoral, los jueces han calificado también como un tema de violencia digital, más allá de los clásicos cuadros de la justicia ordinaria. Y esta situación que ha sido fundamentalmente probada en el mundo digital le está acarreando este gravísimo problema. Hemos conocido también del cierre en Cuenca, caso aún no aclarado, de un center que habría estado prestando, aún no se da a conocer a qué entidades públicas estos servicios digitales, entre comillas, de troles, pagándolo con dineros públicos. Importante conocer su visión sobre qué es lo que se está dando, qué podemos esperar y cómo absorber estos temas desde la ciudadanía y desde el periodismo, la inteligencia artificial, las redes sociales, en lo que se viene en esta próxima campaña electoral. Les contaba a mis estudiantes en ambas universidades, querido Gustavo, mi experiencia personal con los famosos troll centers y con tergiversaciones de discursos o incluso a veces solamente de la foto que uno tiene en las redes sociales, con el objetivo de
de perjudicar, de dañar la imagen personal, ¿no? Les mostraba algunas de estas evidencias, incluso de amenazas de que me desaparezca y cosas por el estilo. Les contaba también la anécdota personal con mi familia, con mi hija en particular, quienes uno como grande, ya medio de alguna manera pasado por este Ah, tipo de enfrentamientos, pues deja digamos que por pasar, su ¿cierto? preparación usted Pero tiene un gran teflón que no todos lo de tienen. alguna manera, pero los hijos no, y son ellos los que se preocupan por uno, ¿no? Y decía que tengo esta conversación en mi clase con mis estudiantes para pedirles un solo favor. Llenen en este momento cuáles son sus líneas rojas, les digo. ¿En qué momento? Ahora que no tienen presiones económicas o familiares para las cuales responder, pero escriban aquello a lo que no se atreverían a hacer por nada del mundo. Y una de esas, en buena parte de los casos, suele ser no trabajar en un troll center. ¿Y por qué? Porque esos troles lo único que hacen es perjudicar, tergiversar, manipular la conversación, haciéndole daño a otra persona y peor todavía, desde la máscara de un avatar ficticio, ¿no? Pero detrás hay un ser humano, detrás hay una persona que está obedeciendo órdenes. Menciono esta como una anécdota personal, Ujú. porque por supuesto que a uno le llama mucho la atención noticias como estas, más todavía cuando se ven a diario en investigaciones los efectos que tiene la conversación digital, este tipo de manipulaciones perversas, cuando las instituciones son frágiles, cuando la ciudadanía no está del todo comprometida con la alfabetización digital, no se hace responsable, en otras palabras, de lo que está recibiendo. Este tipo de manipulaciones pueden tener un efecto, pueden tener un efecto sobre todo en interpretar qué puede ser importante y qué no, porque la conversación digital lo está exponiendo así. En sociedades en donde las instituciones son fuertes, en donde la capacidad de verificar los contenidos está más generalizado en la población, es menos factible ese efecto tergiversador en la opinión pública por parte de estas horribles formas de incidir, ¿no? El problema que nosotros en el Ecuador tenemos es que hay poca credibilidad en las instituciones, hay una fragilidad enorme de nuestras democracias, lo cual nos vuelve a nosotros una suerte de caldo de cultivo perfecto para la intervención de este tipo de estrategias tan perversas. Y por esa razón hay que cuidarse cada vez que uno escucha noticias como estas para poder poner un freno en la población, que la única forma que va a tener de protegerse es teniendo buenos, diremos así, como hábitos de comunicación, cuidando su dieta comunicacional, sabiendo de dónde obtiene la información y con eso se protege como si se vacunara de alguna manera, ¿no? Se protege de estos elementos externos que de alguna forma tergiversan la conversación en lo digital. No estamos exentos de los troll centers, van a seguir lamentablemente y queriendo intervenir en la conversación pública. Lo correcto en este caso es tratar de generalizar en la población la necesidad de tomar conciencia sobre cómo se informan, sobre qué fuentes tienen, en otras palabras, buscar que la alfabetización mediática y digital pueda ser más general en esa población. Desde el mundo del periodismo, no tanto desde el judicial que implica que un juez haya configurado el caso Zamora González como violencia política digital, antes que como un conflicto político ordinario. Bueno, es una discusión enorme y como alguna vez le comentaba al compañero periodista John Machado, ojalá y se hubiese tenido una conversación sobre género. Ojalá y hubiese sido una excelente razón para discutir sobre violencia política contra la mujer, porque seguro los temas permitían esa conversación. Pero lamentablemente el momento en que pones en comparación, solamente por ser así lo más pragmáticos posibles, el caso de Aquiles Álvarez contra la asambleísta Jaramillo y el caso de Cristian Zamora con la concejal González, el uno le dijo vaga, el otro le dijo fulana. Yo inclusive podría decir, ok, para mí son las mismas formas de trato que deberían ser reprochadas.
pongan las mismas sanciones. En el un caso fue $9.000, en este otro más reciente $12.000. En el un caso le mandaron 12 horas de curso, a este otro le mandan 40 horas de curso. En el un caso no tocan sus derechos ciudadanos, en este caso le dejan 6 meses sin derechos ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el momento electoral que se está viviendo. ¿Quién decide cuál de los dos es más grave? No queda claro, salvo las presiones políticas y las conveniencias electorales de por medio. Esa es la razón por la cual un caso que debió ser la base hermosa para discutir sobre violencia política con enfoque específico de género, lamentablemente se desperfila por el timing electoral y porque evidentemente hay una manipulación dada las consecuencias que puede tener. Porque en esto hay que decirlo con absoluta claridad y honestidad, querido Gustavo, no solamente es ADN quien está interesado en que la papeleta quede sin Cristian Zamora. Son todas las fuerzas políticas que en el caso de Cuenca saben que tendrían, aunque sea mínima, pero que tendrían una opción el momento en que no entra Zamora como un gran elector, que este momento es, al proceso en esa papeleta. Esa es la razón por la cual el dictamen que el Tribunal Contencioso Electoral dé tiene que ser muy bien sustentado, cualquiera que sea su resolución, muy bien sustentada porque no cabe duda que ha sido diremos que ha generado muchas alertas, no está exenta de polémica la resolución inicial. Como acabo de poner en un ejemplo específico, aquí no estamos diciendo si esto es o no es un tema de violencia. A la gente que se ha solidarizado con Diana González seguro lo hace con convicción y principios y está muy bien y tiene la libertad de hacerlo, pero evidentemente es esa manipulación de una normativa que debería estar para proteger precisamente a las mujeres. Yo me pregunto, querido Gustavo, era muy factible poner una violencia estructural y discutirla en el escenario público, lo que se hizo con la vicepresidenta Abad en ese momento. De la misma manera como se discutió en Cuenca la violencia estructural contra, en ese entonces, quien era concejala y no le permitieron ser vicealcaldesa, porque simplemente decidieron que no aplicaba la ley y que el vicealcalde debía ser el arquitecto urbano. Recordemos que ahí también se dieron ese tipo de discusiones y ahí, por ejemplo, tanto como en ese instante como en el caso de la vicepresidenta Abad, quienes nos atrevíamos a decir que había una violencia de género establecida incluso desde una perspectiva estructural, pues no necesariamente contábamos con el eco político de ese entonces, ¿no? Entonces, cuando se habla de este tipo de ejecuciones de la norma, hay que tener cuidado que estas luchas de las cuales han sido merecedoras las mujeres no terminen siendo herramientas o instrumentos manipulables para objetivos políticos perversos y de la peor línea política que se conoce, ¿no? Que es la manipulación. Un mundo digital que tiene un aterrizaje real, el uso de las redes sociales como herramientas de confrontación que pueden ir mucho más lejos de esto, como lo que ha sucedido en Santa Elena, que lo citábamos, que deja víctimas reales, como el caso de Erika Silva. Ujú. Y en ese contexto, a propósito de las manipulaciones, de usos de inteligencia artificial, tergiversaciones en la conversación pública, ataques además articulados, ¿no? Cuando se Claro. han podido justamente ver Son, en son ese. operaciones coordinadas, estas peleas en redes. Exacto. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, recordaba en una conversación con mis colegas que hacen escucha digital, ¿no? Decían, Caro, nos hemos dado cuenta cuando se articulan los ataques porque son las mismas cuentas bots. Pertenecen a estructuras que hoy están atacando en servicio de una tesis de la fiscalía o en servicio de una tesis
de los militares o en servicio de una tesis gubernamental. Es decir, son capaces inclusive de ir rotando en función de cuáles son las consignas que en este momento me imagino es como un encargo, como un sicario digital, ¿no es cierto? Como un encargo que en este momento se hace, o inclusive se conocen también por su génesis, ¿no? Este es de la estructura de la RC, este es de la estructura de ADN. ¿Por qué? Porque se activan cada vez que hay un conflicto en ese sentido. Muy triste tener que analizar la conversación digital a partir de esos clústeres, pero esa es la realidad, lamentablemente, y una realidad que en el caso del Ecuador sigue teniendo, lamentablemente digo, estos resultados perversos porque todavía no logramos generalizar una alfabetización mediática mínima para poder proteger a la ciudadanía de las conversaciones que podrían ser claramente una tergiversación o una manipulación. ¿Cómo diferenciar, Caroline, un ecosistema de opinión necesaria para sembrar, discutir, debatir ideas para los seres humanos, como los medios de comunicación tradicionales que han existido y predominaron por decenas de años, de lo actual, de las maquinarias digitales que incluyen bots, que incluyen computadoras y muy pronto Claro. supercomputadoras? En primer lugar, establecer una dieta comunicacional adecuada, ¿no? De la misma manera como hacían nuestros abuelos, que decían que esperaban a ver qué salía en la tele a las 7, 8 de la noche, antes de dar crédito a cualquier cosa que de repente le escuchaba porque la vecina de la tienda de al lado escuchó algo, ¿no es cierto? Lo mismo debería suceder ahora. Si nos llega un mensaje por WhatsApp o por TikTok, vamos inmediatamente, o así deberíamos hacer, es a fuentes que le hemos dado ya la respectiva confianza. Ingrese a medios de comunicación que por lo general están en la misma plataforma en donde le llegó el chisme. Si el medio de comunicación que es de su confianza está reportando el mismo, entre comillas, chisme, pues ya parece que no es tan chisme, ¿no es cierto? Que puede tener cierta comprobación, ¿no? Es importante comprobar y uno tiene que buscar la manera de hacerlo antes de compartir. Si usted tiene alguna persona que conoce, mándele un WhatsApp, dígale, oiga, vos que esto sí sabes, dime si será verdad, no será verdad, ¿no? Alertemos, por ejemplo, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, antes de que crea que esa medicina es cierta, páseme un ratito y usted a su vez ingrese y confirme y ayúdele a la persona adulta mayor a que pueda tener la mejor información posible y acostúmbrele a que lo haga. El éxito está en que luego la tía le pregunte, mijito, si será cierto, verás, te voy a pasar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos enseñando a esta persona a preguntar, a confirmar la fuente. Y lo mismo con nuestros jóvenes. De hecho, ellos tienen una forma interesante. Ay, mamá, pero es que eso no obsesía. Mis hijos me dicen, porque son capaces ya de distinguir. Y te digo, a ver, hijito, enséñame cómo es que sabes que ahora esto es día, ¿no? Y cuenten, y conversen, interactúen, ¿no? De tal manera que uno también aprende de los muchachos, ¿no es cierto? De la misma forma como uno puede enseñar a nuestros mayores. Entonces, en concreto es confirme. Antes de nada, confirme. Primero que nada, dude, ¿no? Y, por supuesto, previa a todo ello, haga una muy buena red de fuentes que usted le haya otorgado la confianza de vida. Si es que es, por ejemplo, un medio internacional, qué bien que pueda usted seguir cuentas que son confiables, contrastadas, por su prestigio, por su trayectoria, lo mismo en medios nacionales y locales. Hay, por ejemplo, hoy organizaciones con fondos internacionales, se me ocurre este rato una, se llama Tinta Digital, que tiene un lenguaje absolutamente amigable con los jóvenes y que tiene un contenido en Instagram que puede ser muy útil para poder informarse sobre determinados temas. Entonces, y por supuesto, tenga a su mano las verificadoras. Hay en el caso de Ecuador al menos dos que son confiables, Lupa Media y Ecuador Chequea. Antes de darle crédito, vaya y entre a la verificadora si es que ha hecho verificación de ese contenido. Si no lo ha hecho todavía, quizás en unas horas más salga esa información. Siempre hay que ir con el escepticismo por delante antes de ya difundir información. ¿Qué responsabilidad
tienen los equipos de comunicación de un candidato, de una institución, en ejecutar o no campañas de hostigamiento o puede ser de defensa digital, pero heredándose en la misma jerga e instrumentos. Ya, muchísima. Por eso, cuando existe algún tipo de campaña al respecto, lo que le corresponde a un candidato es denunciarla. Es decir, si hay, se nota ya una persecución al otro, lo correcto es decir, yo no estoy de acuerdo, yo denuncio ese tipo de prácticas, no le corresponden a mi campaña. Pero si el candidato se queda callado y deja que le sigan atacando de la manera más infame, sin ningún fundamento, bajo la estrategia típica del ataque digital, pues el que calla otorga, Gustavo. Entonces, una buena práctica debería ser a nivel electoral, ahora que ya nos aproximamos, es que el momento que se identifiquen ese tipo de campañas, inmediatamente los candidatos deberían denunciarla, desmarcarse, ¿no es cierto? Y le aseguro que si ese tipo de compromiso ético se da, es mucho más factible que este tipo de troll centers comiencen a verse por la ciudadanía como lo que son, como una manipulación perversa de la conversación digital. Hoy le preguntábamos a Diana González su visión personal, lo hacemos ahora a usted como conocida y distinguida comunicadora, cuáles deben ser los límites de la comunicación política legítima. Bueno, la verdad debería ser, ante todo y para todos, ¿no? El problema que siempre se tiene con la verdad es que puede llegar a ser una interpretación al final del día, ¿no es cierto? Y cómo nos libramos de esas manipulaciones de la interpretación es entregando las evidencias, sustentando, y a eso nosotros le llamamos en el periodismo el que sea objetivo, ¿no? Entonces, en el caso de la comunicación política, la comunicación gubernamental, por supuesto que hay relatos, cada uno más bonito que otro, ¿no? Pero si el relato no acompaña obras, gestión, proyectos, promesas cumplidas, es muy difícil que pueda ser creíble. De manera que cualquier herramienta comunicativa en materia gubernamental debe obedecer a un proyecto específico que sea tangible, que sea perceptible por la ciudadanía. Créase que de esa manera va a evitar cualquier tipo de manipulación y tergiversación, porque la ciudadanía va a poder contrastar la promesa con los hechos cumplidos. ¿Dónde quedan los ciudadanos? ¿Cómo concebir el tema de la confianza ciudadana entre lo que les recibe? Pues es la población la que es objeto permanente de estos esfuerzos de estas tergiversaciones de la comunicación moderna que se están haciendo. Bueno, el momento en que se desgasta un político manipulando de esa manera la información que entrega, la misma población después diremos, le resulta esquiva, ¿no? Pierde confianza. Le pasó eso a Guillermo Lasso, le está pasando a Daniel Noboa. Ninguna mentira es eterna y inmediatamente cuando la gente deja de ver resultados en la gestión, por más que le sigan pintando el paraíso, seguirá siendo cuestionable. Porque la aprobación es una cosa, pero la confianza suele ser lo primero que comienzan a perder los mandatarios, ya sea en un local o en un nacional. Entonces, ¿dónde queda la ciudadanía? Por lo general, cuando le preguntan, ¿le cree usted al fulano de tal? Pues ese va a ser como inmediatamente un primer filtro para decir, le creo cada vez menos, que es lo que en este momento se vive en el caso del Ecuador, y comienzan los políticos a sufrir de comunicación, de problemas fuertes en comunicación, porque tienen pérdida de credibilidad. Es importante respetar la opinión del ciudadano en ese contexto, respetando, sobre todo cumpliendo con la palabra, que quizás es el valor más preciado que puede tener un ser humano. Bien, vayámonos al otro extremo, a los silencios, a las omisiones, a la dilatación de los temas hasta ponerlos debajo de una alfombra. Quisiera una referencia suya a lo que está pasando con el caso Progen, a ese silencio del presidente Noboa sobre el mismo y también a otro caso que se está dando en Ecuador y que ha logrado ponerse en un segundo o tercer plano, el caso Sinohidro, en el cual se juzga nada menos que a otro expresidente de Ecuador. Así es.
Bueno, en primera instancia, sí es Click Research, Comunicaliza en sus encuestas del mes de mayo coinciden en algo y es que crece el rechazo por el gobierno de Daniel Noboa. Si bien es cierto, algunas por ahí indicaron que el tema el rechazo parece que se ha estancado, habrá que ver qué sucede en junio, pero al menos los datos de mayo y que coincidían con abril y marzo es que estaban creciendo el rechazo. Entonces, cuando en el caso de CIES, que hace una encuesta entre Quito y Guayaquil y que es presencial, comienza a indagar a qué se le adjudica ese rechazo en la población, que en el caso de CIES está cercano al 60%, si no me equivoco, es a la corrupción y al mal gobierno. Entonces, cada vez que el gobierno deja de combatir la corrupción y se vuelve víctima de su propio lenguaje en ese sentido, se complica la aprobación en su gestión justamente en una de las promesas fallidas en el fondo, ¿no? Eso es Progen y cualquiera otro de los casos que en materia de corrupción se han ido ventilando en la conversación pública. Y sigue estando, ¿no? Porque hoy, a propósito de lo que sucedió el sábado, hoy la conversación habla sobre esta idea de tapar, de disimular, de, como dijo usted, ¿no? Estos silencios que claman a gritos, impunidad, ¿no es cierto? Justo algo que el presidente Noboa prometió combatir en abril del año 2024, porque si hubo una razón por la cual asaltó a la embajada mexicana en ese entonces, era porque decía que caiga quien caiga, cueste lo que cueste, no va a haber impunidad en su gobierno. ¿Y qué es lo que le escuchamos 2 años después? Si es que Luque se va preso, yo lo indulto, yo lo libero. Y Luque ahora está de superministro en estas nuevas fusiones y es uno de los nombres más mencionados en la conversación sobre Progen. Entonces, cuando el ciudadano escucha por el un lado que sí voy a combatir, pero por el otro lado a este le voy a proteger porque es mi pana, claramente hay una distorsión del relato gubernamental y esto le perjudica grandemente cuando se trata de entender cómo evalúa al presidente Noboa. Para finalizar, Carolina, en estos precisos momentos se está seguramente resolviendo por parte del Tribunal Contencioso Electoral la situación jurídica del alcalde Cristian Zamora. La decisión que se tome reconfigurará sin duda el tablero electoral de Cuenca para el 2027. La Sin ciudad duda. ha llegado a este punto con un clima de tensión, de polarización, de desgaste institucional y un electorado que ha mostrado volatilidad en los últimos dos ciclos seccionales. La decisión del tribunal no es un asunto administrativo, va a convertirse en un punto de inflexión dentro de la elección local. ¿Cuáles son los posibles escenarios que ve usted, cualquiera que sea la decisión del Tribunal Contencioso Electoral? Bueno, se ha discutido de varios escenarios. Obviamente, a mí me parece, y yo lo he dicho en entrevistas con usted mismo, que existe tal presión del gobierno y de la clase política en nuestra ciudad que yo lo veo muy difícil que le dejen a Cristian Zamora entrar en esa papeleta. De una u otra forma van a encontrar maneras de no dejarle participar, porque en este momento convertido como está en un superelector, su presencia o su apoyo a alguien, si es que él no llega a estar, puede ser decidor, puede ser definitivo en el proceso de próximo 29 de noviembre. De ahí que lo que está en juego no es poca cosa, ¿no? Se marca de alguna manera un paso importante en la historia de la ciudad con o sin la presencia de Cristian Zamora en la papeleta, ¿no? Y otra de las cosas que veo como un escenario posible para noviembre próximo es que si no entra Zamora, la conversación siempre va a ser una conversación que ponga en duda la legitimidad de quien salga electo, indistinto del nombre que sea, ¿no? Y Ujú. si es que esa persona ingresa al proceso y luego, por supuesto, termina siendo electo sin la legitimidad que implica el apoyo al proyecto y no un resultado de que, puchicas, este fue, pues porque tocó, ¿no es cierto? Es muy difícil gobernar sin el sustento ilegítimo y posible. Entonces, el proceso de revocatoria un año después se ve mucho más viable y peor todavía si quien termina siendo elegido es uno de los
nombres que esté apoyando un proyecto minero, un proyecto que lastime el medio ambiente, que son las líneas rojas con Cuenca y que claramente son los intereses gubernamentales, pues mucho más difícil para esta persona poder querer sostenerse en el largo aliento, al menos en esos próximos 4 años. Ya hemos visto, no en Cuenca, pero sí en otras ciudades, procesos de revocatoria a nivel local. Y creo que en el caso de Cuenca podría ser una alternativa de no permitirse que los ciudadanos y ciudadanas elijan a la persona que consideren, ¿no es cierto? Y a partir de procesos legales que, como hemos visto, ya están de alguna manera instalados en función del calendario electoral, le resta, por supuesto, le perjudica a esa papeleta de noviembre próximo y al resultado de noviembre próximo en un aspecto muy particular y específico que es la legitimidad. Ojalá más bien que en ese contexto la clase política se ponga de acuerdo. Ganen las elecciones, Gustavo. Está muy bien que lo hagan, pero en un proceso en donde todos y todas tengan la posibilidad de participar. Que no quede esa sensación de que el nuevo alcalde, si es que las cosas se dan con ese escenario, estaría ocupando la silla vacía de Zamora. Exactamente. ¿Y cómo va a poder ese nuevo alcalde o alcaldesa gobernar si siempre va a ser un sentido por la población como el que no debió estar, como una suerte de usurpación de cargo? Le va a ser muy difícil concretar un proyecto con la ciudad. Vamos a verle estancada a la ciudad en función de si no tiene el apoyo legítimo. Le va a ser muy difícil poder conducir en función de un proyecto a esta ciudad. Y claro, lo que va a pasar es mayor inestabilidad, ¿no? Ojalá, insisto, a veces la clase política no se da cuenta que no se resuelven las cosas en noviembre, las cosas son de largo aliento y el peligro en la legitimidad del proceso electoral en este año en particular está en riesgo, es patente y deberían darse cuenta de esa circunstancia. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Caroline. A usted, querido Gustavo, un abrazo. Declaraciones de la licenciada Carolina Ávila, PhD, periodista experta en comunicación política.